Hola, mi nombre es Daisy y hoy les voy a explicar el proceso de definir una variable y una problemática, lo cual es fundamental a la hora de construir una prueba psicológica. Pero no esa clase de construcción. ¿Qué es una variable? ¿Ah? Una variable es todo aquello que se puede observar y medir. Estas pueden ser internas, como emociones, pensamientos o actitudes, o variables externas como conductas observables. Por ejemplo, en nuestro caso, la variable escogida fue la ansiedad, pero tú puedes escoger la variable de tu preferencia. ¿Y por qué nosotros escogimos a la ansiedad como variable? Porque esta variable presenta características observables y medibles, ya que la ansiedad es una respuesta emocional anticipatoria a situaciones percibidas como amenazantes o peligrosas. Y las manifestaciones son a nivel físico, sudoración, taquicardia; a nivel afectivo, miedo, preocupación; a nivel conductual, evitar tareas o situaciones; a nivel cognitivo, pensamientos negativos o catastróficos. Por lo cual, como hemos visto, estas manifestaciones o síntomas nos ayudan a convertir a que la ansiedad pueda ser medida. Ahora que ya tenemos una variable, es importante definir la problemática. En nuestro caso fue identificar los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios de la carrera de psicología en los últimos ciclos. ¿Y esto por qué? Porque los estudiantes de últimos ciclos de la carrera de psicología enfrentan una etapa académica muy exigente, como por ejemplo prácticas preprofesionales, elaboraciones de tesis, preparación para la inserción laboral, exámenes y mucha sobrecarga y presión personal y familiar. Este conjunto de demandas generan altos niveles de ansiedad, lo cual puede impactar en su rendimiento académico y su desarrollo profesional. Ahora, contando ya con una variable definida y una problemática contextualizada, el siguiente paso es desarrollar una prueba psicológica. Así que esperas, manos a la obra. Hola, mi nombre es Emile y ahora yo les voy a explicar cómo realizamos la revisión de la literatura científica para construir nuestra prueba psicológica sobre ansiedad. Para comenzar surge la pregunta, ¿qué hicimos después de ya haber definido la variable y la problemática? La respuesta en este caso sería revisar qué se había investigado antes y ahora yo les voy a comentar los pasos que seguimos para hacerlo. Primero nos preguntamos, ¿existen estudios previos sobre ansiedad en estudiantes universitarios, o sea, nuestra población? Para responder esto buscamos investigaciones recientes en bases académicas como Cielo, Dialnet, Redalic y Google Académico, sitios donde encontramos estudios que habían utilizado pruebas conocidas como el inventario de ansiedad de Beck, el IDARE y el STAI, que nos sirvieron como referencia para nuestro trabajo. Luego nos preguntamos qué enfoques y qué dimensiones han usado otros autores. Aquí lo que hicimos fue analizar cómo ellos medían la ansiedad, qué dimensiones e indicadores consideraban y cuáles eran las teorías que lo sustentaban. Mediante esto descubrimos que muchas pruebas se basan en enfoques cognitivos como el de Beck, que interpreta la ansiedad como una respuesta ante pensamientos distorsionados. Seguido nos preguntamos, ¿podemos usar o adaptar escalas existentes? Para aclarar esto, revisamos pruebas validadas en poblaciones similares a la nuestra, y asimismo, si es que era una posibilidad, adaptarlas. Y aunque en nuestro caso no estamos usando sus ítems exactos, sí nos estamos guiando de su estilo de redacción y la estructura que algunas escalas reconocidas mantenían. Finalmente nos preguntamos, ¿qué teoría explica mejor la ansiedad que queremos evaluar? En nuestro caso, escogimos la teoría cognitiva de Clark y Beck, que contiene los 4 componentes que considerábamos que queríamos medir: el cognitivo, el fisiológico, el conductual y el afectivo, donde esta teoría nos brindó un marco teórico sólido para organizar nuestras dimensiones e indicadores y después construir los ítems de nuestro instrumento. En resumen, este proceso fue fundamental para que nuestra prueba no parta desde cero, sino de que tenga una base científica, teórica y metodológica.
y es gracias a este proceso que pudimos construir un instrumento pertinente para nuestra población y haciendo todo esto con mayor validez. Hola, mi nombre es Sayumi y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo hacer una operacionalización de una variable. Comenzamos definiendo qué es operacionalización. Fácil y sencillo. Es más que definir qué es la variable, es ver cuáles son sus dimensiones, sus indicadores, sus ítems, ver si es medible o no. Conociendo y poniéndonos más en contexto, ya podemos comenzar a trabajar. Número 1. Definición conceptual. Lo que vamos a hacer aquí es definir nuestra variable. Vamos a usar autores conocidos. Por ejemplo, en este caso estamos usando a Klein y Beck. Este autor es conocido y aparte es un ícono dando información de la ansiedad, como pueden ver en el ejemplo. Número 2. Definición operacional. Aquí lo que vamos a hacer es describir con nuestras propias palabras cómo se va a medir la variable. Por ejemplo, en ansiedad se puede dividir en reacciones cognitivas, fisiológicas, afectivas, psicológicas, como se puede ver en la imagen. Número 3. Identificación de las dimensiones. Básicamente lo que vamos a hacer es desglosar la variable. ¿Para qué? Para que sea más entendible y organizada a la hora de calificarla. Por ejemplo, en nuestro caso lo hemos dividido en 4. Manifestaciones cognitivas, fisiológicas, conductuales y afectivas. Recuerda, cada dimensión agrupa ítems que permite evaluar de manera más específica cada aspecto de la ansiedad. Por último, número 4. Ítems y escala de medición. A continuación, lo que se va a hacer es asignar cada ítem del cuestionario a una dimensión. Como pueden ver en el ejemplo, del ítem 1 al ítem 8, cognitiva, del ítem 9 al 16, fisiológicas, del ítem 17 al 23, conductuales, del 23 al 30, afectivas. Para la medición utilizamos una escala Likert, que por ejemplo el 1 significa nunca y el 5 siempre. ¿Por qué utilizamos esto? Porque queremos saber con qué frecuencia y con qué intensidad los estudiantes universitarios sienten la ansiedad. En conclusión, esta matriz es la base para construir instrumentos válidos, como el cuestionario de ansiedad en universitarios que realizamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison y hoy quiero explicarte un paso fundamental si en algún momento decides crear una prueba psicológica especialmente centrada, como fue en nuestro caso, la ansiedad. Bueno, una vez que ya tienes claro lo que va a ser tu constructo psicológico, lo que sigue es dividirlo en dimensiones. Por ejemplo, en nuestro caso, la ansiedad puede abordarse desde 4 grandes manifestaciones, las que fueron cognitivas, fisiológicas, conductuales y afectivas. Ahora bien, ¿qué haces con estas dimensiones? Bueno, a partir de ellas debes identificar indicadores específicos. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones cognitivas tenemos indicadores como la rumiación, los pensamientos intrusivos, la dificultad para poder tomar decisiones o también la sensación de peligro inminente. Todos estos rasgos observables que nos ayudan a aterrizar la experiencia subjetiva de la ansiedad. Y aquí viene lo más importante, la redacción de los ítems. Cada ítem o reactivo debe ser claro, concreto y alineado con el indicador. Por ejemplo, si el indicador es preocupación excesiva, en nuestro caso, un ítem podría ser me cuesta dejar de pensar en lo que podría salir mal, incluso cuando todo parece estar bien. Noten que no usamos tecnicismos, es un lenguaje accesible, autorreferencial y sobre todo evaluativo. Además, hay que tener en cuenta la edad y el contexto de la población a la que va dirigida la prueba, ya que no es lo mismo escribir para adolescentes que para adultos mayores. Y por supuesto, cada ítem debe pasar por un proceso de validación para asegurar que realmente mide lo que se propone. Entonces, si estás diseñando una prueba psicológica, recuerda, parte de un buen marco teórico. Define bien lo que van a ser tus dimensiones.
Además, identifica indicadores y redacta ítems que sean claros, coherentes y representativos. Esa es la base para construir una prueba psicológica sólida y útil. Hola, yo soy Sergio Quije y yo voy a explicar el tema o el punto de validez por jueces, un punto importante para poder validar el contenido o los ítems de tu instrumento psicométrico. Esto se cumplirá por diferentes criterios, pero antes formulemos de nuevo la pregunta. Repetimos la pregunta. ¿Qué es la validez por jueces? Es el método por el cual acudimos a expertos en psicología para necesitar su ayuda, ya que con su experiencia ellos medirán cada ítem que tengamos en nuestro formulario, nuestro cuestionario o en general nuestro instrumento. Ellos verán que cada ítem cumpla con lo que debe medir. En nuestro caso, como en mi grupo, tomamos la ansiedad. Tus jueces tienen que medir a base de tres criterios importantes el cómo es que tus preguntas están formuladas y si es que van o no van al test final. Pero, ¿y cuáles son esos tres puntos importantes, esos tres contenidos o esos tres consignas? Esas tres son coherencia, relevancia y claridad. La coherencia se basa en qué tan bien formulada esté la pregunta hacia lo que debes medir, en nuestro caso la ansiedad. Las preguntas siempre deben tener en cuenta las dimensiones a las cuales tienen que ir a medir dentro de tu cuestionario. Y por último, la relevancia. Es también qué tan relevante es la pregunta en tus dimensiones y en tu medición de instrumento. A través de estos tres criterios se podrán eliminar o quedar alguna de tus preguntas o ítems. Después de aclarado los tres criterios que tienen que cumplir los jueces, ahora tú tienes que esperar su respuesta. Ellos tendrán que tener tu lista de ítems y una lista de estos tres criterios y ver si cada pregunta cumplen con estos tres criterios. Cada criterio cumplido es un punto, por lo cual tienes 3 puntos por ítem. Si es que tienes 2 puntos en un ítem, está bien. Si tienes solo uno, tu ítem debería ser eliminado. Pero para esto es que necesitas 3 jueces, para que estos 3 jueces pudieran en el ítem 1 eliminar uno, elimina este ítem y los otros no. Eso quiere decir que estaría bien por ellos dos. Podrías quedarte con ese ítem, pero a la vez puedes pensar en por qué lo hizo. Es por eso que también debes de tener y considerar las opiniones o observaciones. Tienes que pedir a tu juez que en cada pregunta realice una observación que te ayude a poder saber si es que el ítem va bien o puede mejorar o tal vez esté repitiendo. Y para poder saber si tu validez es adecuada para poder publicar o aplicar tu cuestionario, formulario o test, tienes que pasar un paso más. Tienes que hacer la medición estadística. Esto se verá más adelante en la explicación de la validez, la confiabilidad y la validación. Pero no tienes que olvidar esto. La validación de jueces sirve para poder saber si tu cuestionario o instrumento está midiendo lo que en realidad necesitas, está teniendo lo que necesitas y si va a cumplir con lo que necesitas. Teniendo en cuenta esto, no debes de olvidar que cada juez tiene que tener más de 5 años de experiencia en su labor, porque necesitamos el apoyo de profesionales que tengan esta experiencia para poder saber a través de todos sus trabajos si es que las preguntas del cuestionario van o no para tu informe final. Hola, soy Milagros y en este video te explico cómo realizamos la prueba piloto de nuestro test de ansiedad de Zoom. Este paso fue clave para asegurarnos de que el instrumento funcionara correctamente antes de aplicarlo a mayor escala. ¿Qué es una prueba piloto? Una prueba piloto es una aplicación previa que se hace antes del uso oficial de un test. ¿Para qué sirve? Nos permite detectar errores, mejorar ítems y garantizar que el test mida realmente lo que queremos evaluar. Inicio del proceso. Primero elegimos la variable, ansiedad en estudiantes. Luego adaptamos el test de Zoom, ajustamos el lenguaje, definimos dimensiones y redactamos los ítems. Después, nuestro test fue evaluado por 3 jurados. 3 jurados expertos quienes revisaron las dimensiones, ítems y estructura. Con sus observaciones hicimos mejoras importantes, como reformulamos preguntas, ajustamos conceptos y mejoramos la redacción.
Ya corregido, aplicamos el test a 100 estudiantes. Observamos la claridad, tiempos de respuesta y comprensión de los ítems. ¿Qué logramos? Mejoramos el contenido, aseguramos claridad y validamos su aplicación. Gracias a la prueba piloto, tuvimos un instrumento más confiable, útil y adaptado a nuestra población objetivo. En resumen, la prueba piloto es esencial, nos permite corregir a tiempo y aplicar un test de calidad. Para culminar por el cómo realizar un test psicométrico, vamos con los 3 puntos importantes para este, que es la validez, la confiabilidad y la evaluación, que son pasos estadísticos importantes para poder formular bien tu construcción de tu prueba y poder validarla, poder tener la confianza en ella y por último poder publicarla o presentarla para tu proyecto. Continuando con el punto anterior que realicé, que era la validez, este se mide por el BDIken. El BDIken nos asegura poder medir nuestra validez mediante fórmulas dentro del formato Excel o también puede hacerlo en el formato manual. Como ya he mencionado, teniendo 3 jueces como mínimo, podemos medir que tu ítem sea aprobado por 2 jueces. Si es que es así, está admitido. Y si es que no, si solo lo admite uno, entonces no. Si tienes la suerte con que muchos de tus ítems tengan los 3 jueces validados, tienes la pregunta formulada y lista para poder ser añadida a tu medición final. Pero después de esto viene el paso estadístico ya mencionado con la fórmula. La fórmula del BDIken te ayudará a medir la estadística de los criterios de coherencia, relevancia y claridad, y también de manera general. Una vez hayas aplicado la fórmula, podrás saber la coherencia, claridad y relevancia de todas tus preguntas en un puntaje, que tiene que ser mayor al 0.60. Por ejemplo, si después de que tus 30 ítems son medidos y aplicados por la fórmula y obtienes un 0.58, quiere decir que no está validado totalmente. Así que tendrías que formular de nuevo las preguntas, tendrías que corregirlas, eliminarlas o formular nuevas. Pero en el otro caso, si tu instrumento comprende más del 0.60, está bien. Está bien tanto en el punto de claridad, coherencia y relevancia. Siempre tener en cuenta los 3 y el punto general. Por ejemplo, en nuestro caso, obtuvimos más del 0.90%, por lo que nuestro instrumento, el CAU, que mide la ansiedad, está validado por nuestros jueces. Y por el otro lado de la moneda tenemos la confiabilidad, o el alfa de Cronbach, en su método estadístico. El alfa de Cronbach se aplica después de que tengamos nuestro test de prueba, o sea, que tengamos una población base para poder medir nuestro instrumento. En nuestro caso, nos tocaron más de 100 personas a las cuales tuvimos que aplicar este test en fase previa. Y tenemos que recolectar todos los datos de los 30 ítems y medirlos a través de la plataforma Jamovi. Pero, ¿qué buscamos dentro de la plataforma Jamovi? El Jamovi es una herramienta estadística para este tipo de situaciones, que nos ayudará a conseguir la confiabilidad a través del alfa de Cronbach. ¿Qué es lo que busca? Es que tengamos todos los puntajes obtenidos al aplicar la prueba y ponerlos en esta herramienta y nos garantice un puntaje en específico, que en este caso, a diferencia de la validez, tiene que cumplir con el 0.70. El método de cómo llegar a este más de 0.70 es que todos tus entrevistados, evaluados, hayan medido bien las preguntas, que hayan respuesto correctamente. De tal modo, si todas tus preguntas han sido evaluadas y siempre de manera consciente, tu resultado tendrá que ser más de 0.70. En nuestro caso, obtuvimos un más del 0.90, al igual que en validez. Eso quiere decir que tenemos una buena confiabilidad. Y ahora volvamos a la pregunta, ¿qué es una buena confiabilidad? Respondamos a esta pregunta. La confiabilidad o la consistencia interna nos asegura que cada instrumento está ahí porque cumple un trabajo, cumple las diferentes dimensiones y que todos estos tienen una relación que nos ayuda a medirlo a través de los 30 ítems. A través de estos 30 ítems
todos tienen que tener esta correlación para poder formar más del 0.70. Si por ejemplo tienes un 0.52, eso quiere decir que tus ítems no están del todo correlacionados, por lo cual tienes que eliminar o cambiar algunas preguntas y volver a aplicar a tu población estándar, la cual debe de responder correctamente otra vez. Si por ejemplo tienes también un puntaje de 0.95, entonces tienes una buena confiabilidad y consistencia interna, que quiere decir que tus preguntas se correlacionan y que a su vez son bien medidas, y por lo cual no tendrías que buscar algún reemplazo para algunas preguntas, pero todavía vamos a un paso más. Si por ejemplo tu puntaje es de 0.90 exacto, puedes agarrar la herramienta de Yamovie y consultarle por una medición de factor si es que algún elemento es eliminado, aumentaría tu alfa de Cronbach. Por ejemplo, en nuestro instrumento CAU tenemos un 0 más del 0.90, pero a su vez 3 ítems pueden ser eliminados y subir por algunos puntos el 0.95, pero decidimos no eliminarlos porque podría alterar un poco la medición de las dimensiones, ya que como tal vez haya mencionado, nosotros tenemos alrededor de 4 dimensiones con diferentes indicadores. Por último, tenemos el baremos. El baremos nos ayuda a definir los niveles que estamos buscando de nuestra variable. Para culminar, iremos con la parte de baremación o baremos, que nos ayudará a definir esos niveles que tanto buscamos de nuestra variable, en nuestro caso la ansiedad. Podremos definir a través de 4 niveles, de leve, moderado, alto y muy alto, o las que ustedes deseen. Para esto tienes que considerar el puntaje mínimo obtenible y el puntaje máximo obtenible. Por ejemplo, en un cuestionario de 30 ítems tendrás como mínimo 30 puntos y como máximo 150, a menos de que tengas más puntajes en tu ítem. Eso va dependiendo del caso. Una vez que tengas esto, podrás medir diferentes niveles, como tú gustes. Puedes ponerle 3 niveles, 2 niveles, 4 niveles o más. Esto depende de qué tan profundo sea tu variable y qué tantas dimensiones y qué tantas afecciones puede mantener. No nos olvidemos de las dimensiones que tienes que medir, pues tus dimensiones son una parte importante en tu instrumento o lo que estés midiendo. En tu variable, tienes que analizar cada dimensión de tu variable y poder saber a través de estos puntajes cómo es que llegas a un puntaje general. El puntaje general es definido por 4 cortes, en nuestro caso. Como repito, si tenemos 30 puntos mínimos y 150 puntos máximos, obtendremos que un nivel leve podría ser entre los 30 y 61 puntos. Si tenemos un nivel moderado, corresponderá a un nivel 61 hasta hasta el 90. Si es un nivel alto, comprenderá desde el 90 hasta el 120. Y si es que es muy alto, comprenderá desde el 120 hasta el 150. Es así como defines tus niveles. Y podrás saber la puntuación o nivel exacto que tienen tus evaluados con este ítem. Para llegar a un cierre total, la validación, la confiabilidad y el baremo son herramientas totalmente importantes e inevitables a la hora de construir tu prueba, ya que nos sirven para poder medir científicamente el rigor y el criterio que estás cumpliendo para poder medir tu variable y de esta forma asegurar que no estés cometiendo algún sesgo o error en la medición y no caer dentro de tantos ítems que han sido eliminados por simplemente no cumplir con validez, no cumplir con la confiabilidad y tal vez no saber cómo definir tu baremos exactamente. Con el apoyo de la validez, confiabilidad y el baremos y todos los puntos revisados en este video, podrás definir tu ítem correctamente y tendrás un buen aporte a la comunidad psicológica.